está hablando de la proporción áurea, está hablando del código del hombre, el código de la manifestación de la materia, que después se asoció a cualquier cantidad de metáforas. Pero recordemos, nosotros tenemos que lograr ver más allá de las connotaciones culturales, religiosas, filosóficas, y verlo como geometría, con la objetividad y con la profundidad que tiene la geometría como tal. Para el análisis de logotipos y para la creación de símbolos de poder y el análisis de la semiología de las formas, tenemos también 4 rectángulos básicos, que es el diagón, hemidiagón, aurón y el rectángulo cuadrigón. Esto son formas de extensiones armónicas en las que uno puede jugar para obtener trazos geométricos armónicos. Cuando nosotros utilizamos estos 4 rectángulos y los jugamos entre ellos, vamos a obtener formas armónicas. Cada uno de estos rectángulos tiene una función específica. Por ejemplo, el rectángulo aurón, de la proporción áurea, se utiliza cuando la intención que uno puso dentro de ese cuadrado quiere generar una extensión armónica. El rectángulo diagón, que sale de la raíz de 2, de la extensión raíz de 2, se utiliza cuando uno quiere duplicar las características que están dispuestas dentro de este primer cuadrado. El hemidiagón es un rectángulo que se utiliza para extender las cualidades o femeninas o masculinas, dependiendo si es vertical o horizontal, de un trazo. Y el rectángulo cuadrigón se utiliza para circunscribir o envolver las cualidades de un trazo, simbólicas de un logotipo. Para continuar con este análisis semiótico de las formas, tenemos que ver las relaciones o extensiones armónicas. Estas relaciones o extensiones armónicas las profundizó Mattila Gica en sus libros y en sus estudios, pero tienen que ver con comprender las raíces. Todos en educación primaria nos hablaron de la raíz cuadrada o la raíz cúbica, pero nunca nos lo explicaron gráficamente. Y una imagen habla más que 1000 palabras. Si nosotros entendemos que la raíz, a nivel gráfico, si nosotros trazamos un cuadrado y sacamos una diagonal, esa diagonal es la raíz, como si fuera un árbol, de otro cuadrado más grande. Es muy sencillo. La raíz de algo está hablando de la diagonal de otra forma geométrica que nos va a servir como raíz o como base para desdoblar otra forma geométrica. Mattila Gica hizo una espiral de raíces. Tienes el cuadrado con su diagonal, esa es raíz de 2. Después, esa raíz de 2 la prolongas y tienes acá un cuadrado más grande, rotado 45 grados, que su diagonal es raíz de 3. Pero si esa raíz de 3 la vuelves a prolongar, tienes otro cuadrado, raíz de 4 o 2. Y después raíz de 5, raíz de 6, de 7, de 8, etcétera, etcétera, etcétera. En realidad se utilizan las extensiones de diagonales para ir concatenando o amarrando el trazado. Podemos ver en ciertos castillos, en palacios, en la arquitectura medieval, como las escaleras estaban desdobladas en estos ángulos. Raíz de 6, de 7, de 8, etc. Y los ángulos del trazado son armónicos porque salen de los trazos de diagonales. Y hacer trazos de diagonales y jalar o estelar esas diagonales nos va concatenando el trazo, nos va concatenando el dibujo, el diseño. Incluso podemos hacer un análisis de los logotipos comerciales, porque las grandes corporaciones utilizan geometría sagrada, ya sea como herencia de que fueron creadas o concebidas por masones que utilizaban geometría sagrada, o por grupos que conocen
la fuerza de la geometría sagrada. ¿Cuál es la fuerza de la geometría sagrada? Crear vida. Por lo tanto, crear atención o crear impresión. Cuando tú generas un logotipo o un símbolo de poder con estos patrones, vas a atraer la atención de los clientes o vas a generar mayores ventas, vas a hacer que el ciclo de compra y de venta se aumente. ¿Por qué? Porque es el ciclo de la vida y la muerte, la vida y la muerte, la vida y la muerte que utiliza la naturaleza. Es la distribución o la acumulación. Si analizamos algunos de los logotipos comerciales, por ejemplo, el símbolo del banco HSBC, vamos a ver que es un cuadrado con sus diagonales y ese cuadrado raíz de 2 está extendido. Si lo vemos desde arriba lo podríamos ver como un octaedro, como una pirámide base 4, la mitad de un octaedro. Pero también lo podemos ver como la base 4 con el mismo número de siglas HSBC 4 con la base 4 del cubo. El cubo o el cuadrado sirve para contener, para acumular, para dar contención. Una función propia de un banco. Si vemos, por ejemplo, el logotipo del banco Banamex, veríamos que está hecho, su plantilla geométrica es un pentágono hacia arriba y en el centro hay un pentágono hacia abajo. Y hay un trazado como de espirales que están girando hacia la derecha, están implotando en una forma dinámica entre el pentágono hacia arriba externo y el pentágono hacia abajo adentro. Si analizamos el logotipo, si vemos las formas básicas del logotipo de la cadena comercial de cafés Starbucks, veríamos en el centro un óvalo, esta forma como de sirena, en donde en el centro hay un óvalo áureo. Los ojos, la boca, etcétera, están en proporción áurea. Está circunscrito en un círculo. Recordemos que el círculo tiene que ver con pi, con el uso de pi, de la contención. Y después hay otro círculo más grande donde están las letras. Hay un círculo interno que está circunscribiendo a esta forma como de sirena. Y las olas del cabello están espaciadas en proporción áurea. Es decir, cuando nosotros reflexionamos sobre las geometrías que se utilizan en los logotipos exitosos, vamos a encontrar que las plantillas que subyacen son de geometría sagrada. ¿Por qué? Porque es como utilizar la naturaleza, es utilizar la geometría de la naturaleza. Cuando tú ves una flor, una rosa, un árbol, te atrae, porque nosotros, nuestro cuerpo, millones de años de evolución, nuestro cuerpo tienen esa sabiduría integrada, tienen esas formas integradas. Si analizamos el logotipo de otro banco, por ejemplo el Banco Santander, vamos a ver que la forma como de flama es una yod. Una yod es una de las letras del alfabeto hebreo y está dispuesto en una elipse que es un doble cuadrado, es decir, la contención sobre esta forma de yod que representa el lenguaje flamígero, el lenguaje de fuego. Si vemos, por ejemplo, el logotipo de Mercedes-Benz de los automóviles, por supuesto el triángulo, pero visto en 3 dimensiones, es un tetraedro, es un triángulo, es un triángulo proyectado, el tetraedro proyectado que me da un triángulo inscrito en pi, inscrito en un círculo, el círculo dándole contención, dándole fuerza. Si observamos o analizamos el logotipo de los autos Audi, vamos a ver Audi 4 letras y utilizan 4 círculos eslabonados no es exactamente raíz de 3 porque no es una vésica Piscis superpuesta, y utilizan esta relación entre el número de letras y el número de elementos visibles. Si observamos, por ejemplo, Chrysler, también una cadena de coches, es un pentágono como tal, y
la base de la estrella pentagonal, y el pentágono es proporción áurea en toda su expresión, en toda su visión. Si observamos, si tú pudieras sacar una tarjeta de débito o de crédito y medirla, te vas a dar cuenta que las proporciones que tienen cuando divides el ancho por el largo es casi 1.618, es 1.60 me parece. ¿Por qué utilizar esa proporción en las tarjetas? No solo porque puede ser estético, sino porque utilizar esa proporción genera poder y por lo tanto genera que las personas la quieran estar utilizando. Si tú observas las firmas, la firma dentro de esa tarjeta, la línea de firma está también en proporción áurea.